panelistas y a la moderadora sean tan amables de ocupar sus lugares. Y permítame presentar a la moderadora de este primer panel con el tema agua. Es la licenciada Patricia de la Garza Talango, socia fundadora de Es Fácil Ser Verde, directora de ventas y mercadotecnia. Egresada en mercadotecnia de la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas. Trabajó en empresas corporativas como Coca-Cola, Toyota, Daimler, Chrysler, para luego dedicarse al estudio del autismo y el efecto de los alimentos en el mismo, incluyendo su participación en el Autism Oxalate Project del Autism Research Institute, permacultora certificada y apasionada en los procesos naturales. Apertura junto con Janie Solís, Es Fácil Ser Verde, y desarrollan el proyecto WCE-COR, Sistema de Baños Secos Compostables. Adelante, licenciada Patricia. Muy buenos días. Vamos a comenzar entonces este foro de empresas sustentables con un tema importantísimo, que es el tema del agua. Para la mecánica de este foro es que vamos a tener dos ponencias, cada una de 20 minutos de duración, seguidas de 15 minutos de preguntas y respuestas. Para primera presentación tendremos a la ingeniera Janie Solís Saucedo, socia fundadora y directora de operaciones de Es Fácil Ser Verde, SAS-DCB. Ella es permacultora certificada en el Instituto de Investigaciones de Permacultura en Australia. Tiene experiencia en proyectos de permacultura y ecoaldeas, en el desarrollo de proyectos de agricultura urbana, huertos escolares, sistemas de saneamiento ecológico. Y va a comenzar con el tema, ¿y si no usaras agua para el baño? Le damos la bienvenida. Gracias. Ok, buenos días. Es un placer y un gusto estar este día enfrente de esta audiencia. Y el tema que vamos a platicar hoy es un tema de gran importancia específicamente para un recurso tan vital como es el agua. En un principio voy a platicarles un poco de la situación actual del agua, pero a pesar de que la situación no es como muy optimista, yo quiero que empecemos por imaginarnos cómo quisiéramos que fuera el futuro que esperamos para nosotros, para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Porque lo que nosotros imaginemos es lo que vamos a lograr. Y entonces es muy importante que podamos tener que podamos proyectar a futuro, un futuro realmente abundante y lleno de recursos, si hacemos las acciones que vamos a requerir hacer en los próximos días, meses y años. Entonces, los invito a que se tomen unos segundos como para plantearse, conforme van a ir viendo las diferentes ponencias que se van a presentar el día de hoy, para plantearse qué es lo que a ustedes les gustaría hacer para cambiar la expectativa de lo que está sucediendo en este momento y eso que está pasando en los medios, que nos está envolviendo tal vez en un ambiente un poco pesimista, y yo quiero que más bien nosotros nos demos a la tarea de tomar unos segundos para imaginar un futuro brillante, un futuro que realmente querramos estar ahí. Entonces, en este ejercicio que les propongo, les sugiero que ustedes se pregunten de eso que se van a imaginar, se pregunten, ¿eso que estoy imaginando es hermoso? ¿Eso que estoy imaginando genera abundancia? ¿Es equitativo? ¿Es una idea contagiosa? Entonces, cuando ustedes imaginen ese futuro que cada quien va a imaginar y se haga estas preguntas, si la respuesta es sí, entonces no queda más que poner manos a la obra para hacerlo realidad, porque eso es lo que necesitamos. Empresas, personas, gente que tenga las ganas, el trabajo, quiera poner la pasión y el trabajo necesario, el conocimiento y el dinero para
crear el futuro que queremos tener. Así es que, bueno, espero que durante las ponencias ustedes vayan imaginándose ese futuro que quieren. A ver, en mi primer lámina me gustaría que ustedes vieran estas imágenes y reflexionaran un poco qué tienen en común. Estamos hablando de ciclos, básicamente estamos hablando de ciclos. ¿Y por qué quiero mencionar ciclos? Porque los ciclos son procesos que se repiten, pero para ir cambiando completamente lo que antes sucedía. Entonces, eso es lo que necesitamos ahora, restaurar los ciclos que nos permiten regenerar los recursos y volver a tener un equilibrio en este ecosistema. Estos ciclos que les acabo de comentar, el primero era una bicicleta, el segundo era un reloj y el tercero era la sucesión de la primavera, verano, otoño e invierno, son ciclos perfectos que se repiten para que todo vaya cambiando. Y estos ciclos tienen mucho que ver con los ciclos de la vida, y los ciclos de la vida, los ciclos que son importantes para la vida en el planeta, hay varios, pero hoy voy a hacer mención de dos muy importantes. El primero es el ciclo del agua. El ciclo del agua, cuando éramos más jóvenes, nos lo platicaron como algo muy simple: se evapora el agua, llueve, cae en las montañas, se escurre, se infiltra un poco y regresa al mar. Y eso fue lo que nos contaron, ¿no? Pero de repente me siento un poco decepcionada porque me parece que a mis maestros de la primaria les faltó incluir algunos detalles, como por ejemplo, que en el ciclo del agua pues influyen todas las actividades humanas, como que también influyen todo lo que sucede con los animales, y especialmente es importante la cobertura vegetal que hay sobre la tierra. Estos tres factores, que no los mencionaron jamás cuando yo estaba en la primaria, realmente están haciendo un cambio profundo en el ciclo del agua, están quitándole la calidad de ciclo perfecto y nos están generando un problema un poco mayor, porque la realidad del ciclo del agua es esta y no el cuento de hadas que vimos antes. La realidad del ciclo del agua es que sí llueve, pero llueve agua contaminada porque estamos generando muchos gases en la atmósfera. Sí se infiltra, pero se infiltra muchísimos lixiviados que a veces, más bien que no son buenos para los mantos acuíferos, y que lo que están haciendo es contaminar nuestra fuente principal de agua cuando es subterránea. Basura, toda la parte de drenajes de aguas negras que llegan a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento, y bueno, todo esto hace que nuestro ciclo sea imperfecto y nos está llevando a los problemas que hoy tenemos. Entonces necesitamos de alguna manera empezar a retomar estos, primero a tomar conciencia de lo que estamos haciendo con ciclos que eran perfectos y poder tomar acciones. ¿Por qué esto es importante? Porque este mapa que ustedes ven aquí es el mapa de la situación en los próximos años, pero me refiero a los próximos, dentro de 3, 4, 5 años, y en muchos lugares ya están viviendo esto. Es lo que se conoce como el estrés hídrico, es la cantidad de agua potable, bueno, no potable, sino agua dulce, agua que no es salada o que no está en casquetes polares o que no está en fuentes que están debajo de la superficie y que cuesta mucho dinero sacar. Este es el panorama del mundo en cuanto a la disponibilidad de agua para los próximos años, y si vemos en ese mapa, pues tal vez deberíamos empezar a ocuparnos un poco de nuestro uso del agua, porque vemos que México está en una situación de alto estrés hídrico, o sea, va a tener entre un 40 y un 80% menos disponibilidad de agua para uso, para consumo y utilización humana. Entonces, esto es algo que puede empezar a preocuparnos. Y si ya nos vamos a un poco más de detalle, pues más de la mitad del país tiene problemas. Y posiblemente esa parte que está en amarillo, que sí tienen una gran precipitación y por lo tanto tienen un poco menos de estrés hídrico, tienen un serio problema de contaminación de esos mantos. Aunque tienen agua, va a estar sucia, y si el agua está sucia no tengo forma de utilizarla. Para que nos demos una idea del problema, ahorita lo vimos en mapas, pero más del 25% de la población en el mundo no tiene agua potable, no tiene una fuente de agua potable, y por lo tanto, pues ustedes pueden imaginar lo problemático que es tratar de vivir en una situación de ese tipo. Y
esto conlleva o nos va acarreando a otro problema bien serio, que es la salud. El no tener agua y el no tener servicios sanitarios adecuados, que 4.500 millones de personas en el mundo no tienen un sanitario en su casa, y estamos hablando de más de la mitad de la población del mundo. Por lo tanto, tienen que hacer sus necesidades a cielo abierto o en cuerpos de agua o en maneras inadecuadas para un servicio de este tipo. Por lo tanto, si yo junto 2.100 millones de personas que no tienen agua y la mitad de la población del mundo que no tiene un sanitario, estamos como teniendo las condiciones ideales para generar un problema muy serio. Y nosotros somos urbanos y estamos acostumbrados a abrir una llave y que salga agua, pero de verdad tenemos que ponernos en los zapatos de todas aquellas personas que no tienen la posibilidad ni siquiera cercana de abrir una llave y mucho menos de jalarle a un excusado, porque parece ser una actitud un poco inconsciente utilizar el recurso más preciado del cual carece la mitad de la población para transportar heces fecales y orina en unas cantidades que ahora vamos a ver las cifras. Tan solo en México, casi 10 millones de personas no tienen sanitario en su casa, y este segundo dato que a mí me parece verdaderamente terrible, 145,000, un poco más de 145,000 escuelas primarias no cuentan con sanitarios. Y ustedes pueden imaginarse lo que es ir a la escuela y no poder ir al baño. Entonces, el problema no es un problema pequeño, es un problema que cuando nosotros abrimos la llave y sale agua, ni siquiera nos ponemos a pensar en 10 millones de personas que no pueden hacer uso del servicio, así es que es algo para reflexionar. Y el siguiente, bueno, entonces yo les dije que hay muchos ciclos en la naturaleza y hablé del ciclo del agua y de los problemas que estamos generando, pero el siguiente ciclo es el ciclo de los nutrientes. El ciclo de los nutrientes también me contaron un cuento chino en la primaria porque me enseñaron algo como eso, donde aquí están los vegetales, los herbívoros comen los vegetales, los carnívoros se comen a los herbívoros y los depredadores mayores a todos los demás, ¿no? Pero la realidad es que tampoco es así, porque la parte más importante del ciclo de nutrientes se encuentra justo debajo de la tierra. Ahí hay todo un conjunto de microorganismos que se encargan de procesar lo que es la materia orgánica, o sea, todo aquello que antes tuvo vida, para convertirla en nutrientes disponibles para el ciclo correspondiente. Entonces, igual, como vimos arriba, lo que me enseñaron en la primaria y que no me enseñaron esta otra parte, esta parte es mucho más crítica, porque si esta parte no existe o está roto este ciclo, nada de lo de arriba sucede. Y eso ustedes dirán, bueno, ay sí, ¿a quién le importan unos cuantos gusanitos o unas cuantas bacterias o microorganismos? Pues definitivamente nos importan a todos, porque gracias a esta parte del ciclo de nutrientes es que nosotros podemos comer. ¿Y qué pasa con este ciclo de nutrientes perfecto cuando interviene el hombre? Bueno, interviene a través de la agricultura orgánica, perdón, la agricultura química, depositando sobre los suelos pesticidas, herbicidas y toda clase de sidas, o sea, toda clase de elementos químicos que matan materia orgánica, que matan microorganismos y todo esto, y entonces lo que se genera es que rompo el ciclo que hay ahí abajo, por lo tanto ya no puedo regenerar los nutrientes que las plantas necesitan, por lo tanto el herbívoro no va a comer nada, el carnívoro no va a comer nada y al final de cuentas nosotros no vamos a comer nada. Cuando yo he roto ese ciclo tan importante, entonces la planta, al no tener suficientes nutrientes, requiere que alguien se los agregue, y entonces es donde el campesino utiliza la agricultura química para tratar de sustituir el trabajo que hacían todos estos microorganismos. Y esto es realmente crítico, ¿no? Porque en primer lugar, el costo de los insumos para un campesino van entre un 40 a un 60% de su costo de producción, es bien alto. Y es ridículo que un campesino que por lo regular es alguien que tiene menos recursos en nuestra sociedad, tenga que gastar tanto dinero en productos químicos para hacer un trabajo que antes lo hacía la naturaleza de manera normal, en su ciclo perfecto, y que gracias a este nuevo esquema de agricultura química se ha roto y pues está generando muchos problemas para todos.
Ok, ¿por qué es importante esto? Porque del 1950 a la fecha, nuestros alimentos, lo que hoy consumimos, nos nutre la mitad. Si yo me comía una manzana en 1950, los nutrientes que yo tenía en una manzana, hoy en día si me como una manzana solo tiene la mitad. Al final de cuentas esto está repercutiendo en nuestra salud y obviamente pues en nuestra alimentación. Cada peso que nosotros invirtamos en estos tres pilares, que es agua, salud y saneamiento, va a tener un retorno de inversión de 5 veces. Entonces estos puntos son críticos, son puntos donde debemos invertir como sociedad, como personas, como gobierno, como todos. Y entonces aquí yo ya les he platicado de esta situación caótica, les platiqué un poco del agua, les platiqué un poco de nutrientes, y no son los únicos problemas que hoy en día enfrentamos. Son muchos los problemas ambientales que están sucediendo. Entonces, aquí es donde tiene su razón este foro, un foro de empresas sustentables. ¿Por qué? Porque el problema es la solución. Les estoy diciendo, tenemos muchos problemas. Tenemos problemas de agua, de suelos, de certificación, de cambio climático, etcétera. Todos esos problemas son una gran oportunidad para empresarios, para idear nuevas opciones, para generar nuevas ideas que solucionen estos problemas, que me permitan generar recursos económicos solucionando estos grandes problemas que además son inminentes y no podemos solamente cerrar los ojos, tenemos que actuar. El sistema que nosotros desarrollamos, que es un sistema de sanitarios secos que no utiliza nada de agua, su principal función, una de sus principales funciones es retornar la fertilidad al suelo, obviamente respetando el agua, sin utilizar una sola gota de agua. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos integrando la humanaza. La humanaza es el residuo de las heces fecales compostadas, retornarlo al suelo, a donde debe de estar, sin utilizar agua. ¿Cómo funciona el sistema? A través de diferente mobiliario, sanitarios secos, un proceso de transformación biológica que se realiza localmente, con lo cual me ahorro drenajes, con lo cual me ahorro mantenimiento de drenajes en un país sísmico donde cada vez que hay un sismo se rompe la red de drenajes. Obviamente eso es carísimo de mantener. Y lo que obtengo al final del proceso es una composta de alta fertilidad. ¿Por qué de alta fertilidad? Porque el ser humano es el organismo en la tierra de los que tiene una variedad de alimento mucho más grande. Por lo tanto, la cantidad de nutrientes que nosotros excretamos cuando vamos al baño también es muy grande. El fertilizante obtenido de las heces humanas es un fertilizante de alta calidad, inocuo especialmente. Es un baño seco, ya les expliqué que es un baño que no utiliza agua, y especialmente importante es que nos permite ahorrar 16,000 litros de agua por persona, que equivalen a que esa misma persona tomara 2 litros de agua diarios por 22 años. Cuando el año pasado no tuvimos agua en la ciudad, yo me hubiera gustado poder preguntarles en ese momento, ¿qué prefieres? ¿Jalarle al baño o tomar agua cuando tienes esa crisis? No tenemos por qué esperar a que eso suceda, porque de hecho eso está por suceder en la ciudad y necesitamos tomar acciones antes de llegar a ese punto. Ok, tengo poco tiempo ya, no voy a pasar por esta, pero este es el funcionamiento, voy a pasar por esta. Nuestro sistema es un sistema completo de economía circular que cubre todos los aspectos que se requieren para dar un servicio de saneamiento ecológico, desde la recolección domiciliaria, el procesamiento domiciliario. También tenemos sistemas para rentar a los eventos públicos, porque ese es otro de los grandes problemas. La mayor parte de los sanitarios químicos que se rentan terminan el contenido de esos sanitarios depositado en ríos, lagunas y tierras, el 95%. Entonces, es un problema serio. Estamos trabajando junto con la Universidad Nacional Autónoma en este momento para realizar estudios, que no hay muchos estudios de compostación, de la inocuidad de las compostas humanas. En este momento estamos realizando un estudio con la UNAM para poder determinar este aspecto de manera científica. La utilización de la composta de este tipo se puede utilizar sin ningún problema en árboles frutales, en arbustos, no se utiliza normalmente en hortalizas, en aquellas plantas donde nos vamos a comer las hojas. ¿La que sigue? Algunos de los proyectos que estamos realizando, estamos en este momento trabajando con el
gobierno de Acapulco, del municipio de Acapulco, para incorporar baños secos en playas. Estamos trabajando con varias asociaciones civiles para llevar baños secos a zonas rurales. Estamos trabajando con desarrolladores de fraccionamientos ecológicos residenciales, donde ellos están apostando a poner este cambio grande en un fraccionamiento, un área de compostamiento en el propio del fraccionamiento, y que todas las casas dejen de tirar el agua. Tenemos algunos proyectos en otras partes del mundo. Acabamos de abrir en Costa Rica una fábrica para producir estos baños, que los producimos en México, pero también los estamos produciendo en Costa Rica para Centroamérica y algunas otras partes del mundo como África y Pakistán. Y uno de los sectores que más se ha interesado en nuestro proyecto es los sectores turísticos, ecológicos turísticos. Tenemos ahí ya varias iniciativas andando, especialmente en Costa Rica, que este año fue nombrado como uno de los países más ecológicos del mundo. ¿Cuáles son los impactos importantes de este proyecto? Bueno, permite tener servicios sanitarios dignos, generación de empleos, ahorro de infraestructura municipal, uso racional y respeto del agua, restauración y mejoramiento de suelos, mejoramiento ambiental, mejoramiento de salud pública, conciencia ambiental y uno muy importante que no está ahí escrito, que es seguridad para las mujeres. El momento en que más vulnerable una mujer es cuando se tiene que esconder atrás de un arbusto para hacer sus necesidades. Por lo tanto, es un punto donde suceden muchas violaciones y muchas agresiones. El tener un sanitario digno y un sanitario adecuado no solamente ayuda con todo esto, sino en algo tan importante como brindar mayor seguridad a las mujeres. ¿Qué puedo hacer? Pues es fácil ser verde, lo único que necesito es tomar conciencia de todo esto que les platiqué muy brevemente y, entre otras cosas, cambiar sus baños por un baño seco, dejar de tirar 16,000 litros de agua por persona y ahorrar el 40% del consumo domiciliario así, en un día. El que cada uno de nosotros tomáramos, aquí hay por lo menos 200 personas, pues estamos hablando de una cantidad de agua impresionante. Si ustedes piensan que el que ustedes cambien su baño no significa nada, solo si piensan que son muy pequeños para hacer un cambio, solamente traten de dormir con un mosquito, verán que nadie es tan pequeño para hacer un cambio, así es que todos podemos hacer algo. Y eso es todo, les agradezco mucho su atención.